invitando a todos sus hombres importantes al palacio ahí en Susa, y luego todavía remata con una fiesta para todo el pueblo por 7 días, ¿sí? Entonces esto ocurre aquí, y en ese periodo, en esas fiestas que está llevando el rey, pues ocurre la desobediencia de Vasti, ¿sí? Y entonces pasan 4 años, fíjense bien, del año tercero hasta el año séptimo, pasan 4 años, y entonces pues viene la elección de la nueva reina. ¿Qué ocurrió en esos 4 años, en ese paréntesis de 4 años? Pues lo vimos en los estudios anteriores, que el rey Asuero se había ido a hacer campaña de conquista a Grecia, pero salió derrotado. Entonces regresa después de 4 años, regresa a Persia, regresa a la ciudad de Susa, y entonces fue que se acordó de Vasti. Se acordó de la reina Vasti, de que pues en 4 años ya no había estado con ella, regresa, le entra la nostalgia. ¿Y qué argumentos vimos acerca de que si Vasti subía al trono? ¿Qué iba a pasar si Vasti subía al trono? ¿Recuerdan? Que iba a haber venganza contra los príncipes que habían dictaminado que se eligiera una nueva reina. La reina Vasti decía, pues ahora sí me la van a pagar. Estos que están diciendo que haya una nueva reina, pues ahora van a ver lo que es bueno, ¿sí? Y entonces iba a tomar venganza. Pero una de las cosas que son importantes, que tienen que ver con el asunto del libro de Esther, es que si la reina Vasti subía al trono, si el rey Asuero la tomaba otra vez como su esposa y subía al trono, entonces no iba a defender a los judíos. Entonces iba a haber un serio problema, porque entonces sí se podía dar la situación del exterminio con los judíos. Hablando desde el punto de vista pues, de lo que estaba ocurriendo en el reino, no desde el punto de vista de la soberanía de Dios, porque Dios estaba vigilando todo, Dios está observando completamente todo. Pero pues no ocurrió eso. De seguro que los príncipes buscaron la manera de cómo hacer otra vez al rey que eligiera la nueva reina, y entonces fue que se hizo el famoso concurso, que realmente no fue un concurso, sino fue pues de una manera involuntaria, el llevar a todas las señoritas a Susa para poder ser escogida la reina que iba a estar en el lugar de Vasti. Entonces ahí se elige a Esther, y esto ocurre en el año séptimo. Ahora, de aquí del año séptimo hasta el año 12, fijémonos acá en el texto. Ahí está el texto del versículo 7. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º, es decir, el año 12, ¿sí? En el año 12, vamos a ver ahora aquí la transparencia. Entonces ocurrió que Amán fue engrandecido por el rey. ¿Cuántos años pasaron del séptimo al 12? Pues aproximadamente entre 4 años, 4 o 5 años, ¿sí? 4 años probablemente, porque fue en el mes primero, ¿sí? Todavía no había corrido todo el año 12, ¿sí? Entonces 4 años habían pasado, y en esos 4 años fue cuando Amán sube a esa posición privilegiada, y entonces va a empezar a armar su plan de exterminio contra los judíos, ¿sí? Y entonces ahora viene el año 12, y ahora lo que estamos viendo en el versículo 7, que entonces va a haber la intriga contra los judíos en ese año, ¿sí? En ese año va a ser un año doloroso para los judíos, de mucha consternación, de mucha incertidumbre. ¿Qué les iba a pasar? Porque Amán va a estar pues actuando en contra de ellos. Bien, ahora vamos a ver esto. Bien, veamos por favor, por favor regresemos al versículo 7 ahí en nuestras Biblias. Versículo 7 dice de la siguiente manera. Vamos a leer todos juntos el versículo 7. Dice así: en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de
Agar. Entonces, ¿qué es lo que hizo en primer lugar Amán? Pues pensando cómo exterminar a los judíos, pues echó suertes, ¿sí? Veamos aquí la situación. ¿Qué significa esto de echar suertes? Bueno, los arqueólogos, fíjense bien, los arqueólogos han descubierto cubos de arcilla, así como los famosos dados de nuestros juegos. ¿Hemos jugado con dados, hermano? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, pues así ocurría. Los dados son muy antiguos, fíjense bien, desde este tiempo. Entonces, los arqueólogos han descubierto cubos de arcilla, los cubos medían 2.5 centímetros de cada lado, pero no tenían números como nosotros, no son como los dados que están aquí, sino que tenían oraciones de buena suerte, por la buena suerte. En esos cubos se escribía así con letras chiquitas, bueno, con las palabras de ese tiempo, pues se ponían las oraciones para saber qué podía hacerse. Bueno, la finalidad de echar suerte era para determinar el día favorable para realizar un tipo de acción, dependiendo de lo que dijera la oración. Por ejemplo, nosotros cuando echamos los dados decimos, me cayó el número 6 o me cayó el número 5, etc. Pues cuando caía cierta oración, decían, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces por eso echaban así los dados. Bien, una teoría establece que el dado se echaba sobre una tabla que contenía cada mes escrito para ver en qué mes caía el dado. En una tablita se colocaban los 12 meses y entonces se echaba el dado y donde cayera en el mes, pues ese es el mes en donde se iba a tomar la acción. ¿Qué ocurrió aquí en la Biblia? Veamos en el versículo 7, en la parte final. Dice, y salió el mes, ven ustedes el verbo, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Es decir, que Amán tomó el dado sobre la tablita donde estaban los meses, los 12 meses, la aventó y ese dado fue a caer en el mes 12. Entonces dijo, pues en el mes 12 ahí va a ocurrir el exterminio de los judíos, ¿sí? Entonces ahí empezó esta situación tan tremenda. Ahora vamos a avanzar acerca de esta situación. Bien, no olvidemos que estamos aquí en Susa, ¿sí? Ahí está el puntito. En Susa se estaba llevando a cabo toda esta situación tan tremenda. No olvidemos las provincias, por favor. ¿Cuántas provincias eran en el imperio persa? 127 provincias. Entonces esto es muy especial porque el haber caído la suerte, en un sentido, así entre comillas, porque Dios está trabajando por encima de todo, Dios es soberano y de alguna manera Dios estaba rigiendo incluso esa situación, pues daba oportunidad para que los correos pudiesen llegar hasta lo más lejano de las provincias. Fíjense bien, desde Jerusalén, aquí está Jerusalén, hasta Babilonia, nada más en ese camino de Jerusalén a Babilonia había 1800 kilómetros. Imaginémonos, eso fue lo que recorrieron los judíos cuando fueron llevados en el tiempo de Daniel, ¿se acuerdan? Y cuando termina el segundo libro de Crónicas, son llevados hasta Babilonia y eso fue lo que caminaron. Entonces era mucho tiempo el que había que caminar en ese tiempo. Bueno, entonces ahora veamos, los correos tenían que ir hasta por la parte de Grecia y luego venir hasta la India y luego la parte de rumbo, por la parte de arriba es como ir hacia China, por aquí, y luego la parte de abajo hacia Egipto. Entonces todas esas provincias tenían que recorrerse y poder dar el anuncio del exterminio. Entonces, pues, por eso, dentro de la providencia de Dios, se estableció que fuera el último mes del año. Y porque de alguna forma Dios iba ya a poder establecer un plan de bendición o de cuidado para su propio pueblo, ¿sí? Entonces, no por algo cayó el mes 12, ¿sí? Porque ¿qué tal si hubiera caído en el segundo mes? Hubiera sido mucho más tremendo, ¿sí? Entonces, aunque
aunque se hizo muy largo el tiempo hasta el mes 12, pero eso daba tiempo a que los judíos pudiesen clamar a su Dios, y Dios estaba trabajando en realidad a favor de ellos. Bien, ahora vamos aquí en la siguiente transparencia. Vamos a ver la situación, vamos a ver lo que está ocurriendo. La intriga de Amán. Primero, siguió por la suerte. No era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que por echar suertes es muy probable que era de esas personas que acostumbran pues consultar adivinos, que se podía ir a Chapultepec y sacar el papelito de los pajaritos. ¿Se acuerdan que había por ahí una jaula? Bueno, yo ya no he ido a Chapultepec desde hace muchos años, pero había personas que para sacar la suerte de los papelitos de una jaula. Bueno, entonces él era muy dado a la superstición, Amán, y por eso es que echa estas suertes. En segundo lugar, fíjense bien, vamos al versículo 8. Vamos a ver lo que dice el versículo 8. Versículo 8. A ver, todos juntos vamos a leer. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces habló maliciosamente, diciendo: este pueblo no te sirve para nada, ¿para qué lo tenemos? Mira, rey, mejor vamos a hacerlo a un lado, vamos a quitarlo, te está causando problemas. Es más, ¿qué pasaría si en un momento dado hubiese una rebelión de ese pueblo? No te conviene tener. Habló mal de ese pueblo, es decir, habló mal de los judíos. Ahí está la intriga. Estaba hablando de una manera muy tremenda contra los judíos. No solamente son las acciones, sino también el hablar. Hay gente que tiene la costumbre de hablar a espaldas de alguien, ¿sí? Y es feo eso. Pues Amán estaba hablando a espaldas de los judíos, a espaldas incluso de la reina Esther, ¿sí? O de Mardoqueo, que eran judíos, pero estaba tramando eso. Y ahora vemos una cosa más: sobornó al rey. Vamos al versículo 9. ¿Quién nos quiere leer el versículo 9, por favor? Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Muy bien, fíjense bien, sobornó al rey. ¿De qué manera lo sobornó? Pues mencionándole que le iba a dar ¿cuánto? ¿Cuánto le iba a dar? 10,000 talentos de plata. Muy bien, ahora vamos a ver, me voy a adelantar aquí, ¿sí? Vamos a ver esta situación del soborno de Amán. 10,000 talentos de plata equivalían a 333 toneladas. 333 toneladas de plata, imagínense. Bueno, cuyo valor actual, y eso lo dice un escritor cristiano, el valor actual de esas 333 toneladas equivaldría a 5.6 millones, pero de dólares. ¿Cuánto vale el dólar hoy actual? Como 20 pesos, pongámosles 20 pesos, pues multipliquen 20 pesos por 5.6. Fíjense bien qué cantidad tan tremenda le estaba ofreciendo, eran muchos millones, ¿sí? El historiador Genofonte menciona que en el reinado de Darío, el rey Darío que se menciona en el libro de Esdras y de Nehemías, dice este historiador que en el reinado de Darío 20 provincias, fíjense bien, 20 provincias daban como tributo la cantidad de 13,000 talentos de plata. 20 provincias. Ahora, ¿cuántas provincias eran? 127, pero 20 provincias daban 13,000 talentos de plata. Ahora consideremos que eran 127 provincias en el tiempo del rey Asuero, las que daban todo ese tributo. Entonces era una cantidad enorme que él recibía, que el rey Asuero recibía del tributo de todas las provincias. Por eso es que en un momento dado el rey dijo: pues mira, mejor tú quédate con ese dinero. Aunque era demasiado y lo sobornó con toda
hermosa cantidad, sin embargo, no quiso recibirla. Fíjense, vamos al versículo 11, por favor. Versículo 11, alguien que nos lea. El 11, 3:11. Estamos en Esther 3:11. Con la plata que ofrece sea para ti y asimismo al pueblo, para que luego de él lo que bien te pareciera. Muy bien, el rey no aceptó el dinero, más bien no le importó porque él recibía mucho más, ¿sí? Era demasiado lo que él recibía cada año. Entonces, los 10,000 talentos, que aunque era muchísimo, no le importó al rey, pero lo estaba sobornando. Vamos a regresar ahora aquí a nuestra transparencia. ¿Qué hizo ahora? Envió cartas, pero unas cartas malignas. Vamos a ver, versículo 13, por favor. Ahora vamos al versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Muy bien, ahora aquí ya se fija la fecha. Al estar enviando las cartas, se fija la fecha cuándo iba a ser el momento en que toda la gente que no era judía iba a atacar a los judíos y además les iban a quitar sus posesiones. ¿Qué fecha es? Pues dice aquí el texto en la parte final, el día 13. Fíjense bien, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entonces, en ese día iba a ocurrir eso. Ahora, pongamos mucha atención en este versículo 13. Hay 3 verbos, por eso son cartas malignas, porque hay 3 verbos que nos hacen recordar un pasaje del Nuevo Testamento. Ahorita les voy a mencionar. Los verbos son con la orden de, número 1, destruir, matar y exterminar. Pregunta bíblica: ¿qué texto del Nuevo Testamento se les hace muy conocido que tiene que ver con esto? Exactamente, que... A ver, otra vez, ¿cómo dice el texto? El diablo viene para matar, El ladrón no viene sino a matar. Es el ladrón, exactamente, muy bien. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Fíjense bien aquí este texto. Entonces, no se parece Amán a alguien diabólico. Pues veamos la manera como la Biblia habla acerca del diablo o en este caso también del anticristo, y Amán estaba actuando así. Entonces, por favor, subrayemos esos versículos y relacionemos con Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que quería hacer: destruir, matar y exterminar a todos los judíos, niños, jóvenes, señoritas, adultos, ancianos, todos. Él quería barrer con todos los judíos. Era un exterminio tremendo. ¿Sí? Entonces, esas cartas eran cartas malignas. Bien, vamos a continuar. Ahora aquí, ya vimos esta situación. Ahora, ¿por qué el rey no se percató de la intriga? ¿Por qué el rey dijo, bueno, tú haz lo que quieras? Veamos el versículo 11 otra vez. Regresemos al versículo 11. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, asimismo el pueblo. Ahora, cuando dice el pueblo, no está diciendo quién, porque el rey ni sabe cuál pueblo es. Porque Amán fue muy astuto en no mencionar al pueblo judío. Nada más dijo: un pueblo hay que ni te sirve para nada. Pero veamos las palabras del versículo 11. Dice el rey, dice: la plata que ofreces sea para ti, así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. ¿Por qué no le preguntó: oye, Amán, pero de qué pueblo me estás hablando? ¿Sí? ¿Recuerda usted algún grupo étnico aquí en México? A ver, mencionemos grupos étnicos de aquí de México. Los huicholes, tarahumaras,
Sí, en Yucatán, ¿quiénes están? Los mayas. Todavía hay más agua, sí. Entonces, imaginemos que el rey hubiera preguntado, a ver, ¿de qué pueblo es? No, pues son pues los tarahumaras. Ah, oye, ¿cómo? Pues ellos no. Él hubiera dicho así el rey, ¿no? Pero no preguntó, simplemente lo dejó así. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no se percató de la intriga? Número uno, Asuero tuvo mucha confianza en Amán como su primer ministro visir. Es decir, pues él sabe lo que está haciendo. Él es el segundo y de seguro que él está pensando pues en mi bienestar, está pensando en el bien del reino. Bueno, pues él tiene toda la confianza. Y fíjense bien cómo a veces la confianza que tenemos en alguien, pues resulta que a veces es contraproducente, ¿no? Claro, no todas las personas, pero en este caso el rey Asuero ni siquiera se percató, ni siquiera pensó de qué pueblo era. El número dos, Asuero no quería tener conflictos internos en el reino. Cualquier acto de insurrección debía ser sofocado. Entonces tal vez pensó, a lo mejor ese pueblo que dice Amán, pues a lo mejor es como un grupo zapatista y no me conviene, ¿sí? A lo mejor me van a hacer la vida pues difícil. No, pues mejor Amán tú encárgate, así porque era de confianza. Número 3, Asuero no le dio importancia al dinero ofrecido por Amán porque él recibía mucho más de los tributos de la provincia. Eso tiene que ver con el soborno. Asuero estaba con la mirada en la conquista de Grecia debido a la derrota sufrida. Ese era lo que también podía ser un asunto muy especial. Él estaba más concentrado en la extensión de su reino. Y vamos a regresar aquí al mapa. Hasta acá está Grecia. Ven ustedes, ahí está Grecia. Él quería conquistar Grecia, pero había sido derrotado. Él perdió más de 200 barcos muy especiales y miles de soldados persas. Entonces él quedó muy afectado y tal vez él pensó, bueno, yo quiero regresar a Grecia para conquistarla. Y entonces no le dio tanta importancia a lo que le estaba diciendo Amán, porque su pensamiento estaba en otro lado. Vamos a regresar ahora. Y número 5, una cosa muy especial, Asuero no sabía que Esther era judía. ¿Se acuerdan ustedes que Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera de qué pueblo era? Cuando sube al trono, Asuero no le preguntó, oye, pues ¿de dónde eres? Simplemente se dejó llevar por su gracia, su hermosura, porque quería tener su reina. Pero miren, no es un problema de comunicación en los matrimonios, de que a veces no sabemos de los gustos o de las situaciones del cónyuge. Pues no le preguntó, oye, pues está bien, ya estamos casados, pero ¿de dónde eres? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes son? Pues etcétera, etcétera. Se le pregunta, no, ni siquiera sabía Asuero. Amán sí lo sabía, pero Asuero no. Mire que por eso es que ahora si Asuero hubiera tenido el conocimiento de que Esther era judía, pues no tenía que defenderla, tenía que defender a su pueblo, pues sí, pero no sabía eso. Bien, ahora vamos aquí todavía, vamos a continuar. Vamos a ver, ahora veamos por favor el versículo 12. Veamos, este versículo también es, de veras, es algo tremendo. Veamos este texto. Por una fecha, dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Fíjense bien, fijémonos en este mes. En el mes primero, al día 13 del mismo, es decir, el día 13 del mes de Nisan, que es el primer mes del año, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito
y sellado con el anillo del rey. Ahora, ¿por qué es tan importante la fecha que está ahí en rojo? ¿Por qué? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué es tan importante esa fecha? ¿Qué les da la idea? Es el primer mes del año. Exactamente, muy bien, porque se iba a celebrar la Pascua. Vamos a ver aquí. Observaciones, vamos a ver esto. Amán escribió las cartas el día 13 del mes de Nisan. El mes de Nisan era el mes de la celebración de la Pascua. Era cuando los judíos tenían que realizar esta fiesta tan especial. Ahora, ¿qué día de la Pascua tenían que hacer la celebración? El 14. Entonces, un día antes estaban escribiendo las cartas para mandarlas, de tal manera que el día 14, que era el día de la Pascua, según Éxodo capítulo 12, pues a los de la capital, es decir, primero a los de Susa, les iba a llegar la notificación de que iban a ser exterminados. Fíjense qué tremendo. Entonces, Amán con astucia planeó causar mayor consternación. Cuando ellos estaban celebrando la Pascua, les llegó la noticia de que iban a morir. Otra vez, el versículo que leímos, el versículo 13. El versículo 13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar. Eso les llegó a los judíos que estaban en Susa, porque ellos eran los que estaban celebrando en el día 14. Claro, lo estaban haciendo en otras partes del reino, pero la noticia no les llegó tan rápido. Pero a los de Susa sí. Y entonces en ese momento les causó mucha consternación. Veamos el último versículo. Veamos el versículo 15. Versículo 15. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmoviendo. ¿Y qué estaban celebrando? La Pascua. Ahí les llegó la noticia. ¿Qué es la Pascua? Es una fiesta de liberación. Recordaban que fueron liberados del faraón, pero ahora tienen la opresión del rey Asuero, porque ellos pensaron que era el rey Asuero, porque estaba firmado por él o sellado por el rey, que iban a ser exterminados. Entonces ahora estaban en una situación de verdad muy, muy grave. Entonces Amán, que era el actor intelectual, él estaba actuando con mucha astucia para causar mayor dolor a los judíos. Miren que en esa fiesta que ellos estaban celebrando, que era una fiesta de gozo, de liberación, recordando cómo Dios los había sacado, ahora se había convertido en una fiesta de amargura, de tristeza, de lloro, porque han de haber pensado, ¿qué va a suceder con nosotros? Vamos a ver, dice el texto, aquí ya lo leímos, que la ciudad de Susa, porque los correos pues inmediatamente llegaron ahí a la ciudad, porque de ahí salieron las cartas. La ciudad de Susa estaba conmovida. Bien, ahora veamos esta situación. La intriga es una situación que pues no solamente afectó a los judíos, nos sigue afectando a todo el mundo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la Biblia, la intriga también estuvo relacionada con el Señor Jesús. Por ejemplo, concertaron los sacerdotes, los principales de Jerusalén, concertaron un plan maligno contra el Señor, ¿sí? Mateo capítulo 27, vamos a leer, por favor, vamos a ver cómo se va gestando esta situación de la intriga ahora con el Señor Jesús. Capítulo 27, versículo 1 de Mateo. Si alguien nos quiere leer, por favor. El día de la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Muy bien, dice que entraron en consejo, es decir, lo planearon entre ellos, en secreto, para poder hacer algo contra el Señor. ¿Por qué no se pusieron en contra cuando el Señor predicaba en el templo, cuando lo veían ahí en la ciudad de Jerusalén y cuando estaba haciendo milagros? ¿Sí?
sino que lo concertaron ahí. Lo acusaron falsamente, 27, 18 allá adelantito. Alguien que nos lea, por favor. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Muy bien. ¿De qué manera habían entregado a Jesús? Pues por envidia. Ese era el asunto. Le tenían envidia al Señor. Porque el Señor Jesús era un predicador, por decir así, exitoso, porque conmovía a la gente, porque les hablaba de la palabra de Dios. Recordemos que cuando termina el Sermón del Monte, ahí en el capítulo 7 de Mateo dice que les hablaba con autoridad, no como los escribas. Entonces le tenían envidia al Señor por eso. Bien, y también pusieron testigos falsos en su contra. Vamos a Marcos capítulo 14, versículos 55 al 59. Marcos capítulo 14, versículos 55 al 59. También si alguien nos quiere leer, por favor. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Muy bien, qué tremendo, ¿verdad? Entonces le buscaron testigos falsos a él. Entonces veamos toda esa intriga que estuvo relacionada precisamente para llevar a la gente al Señor. Bien, entonces la intriga con el Señor. Pero vamos a ver un caso más de intriga. Ahora, el apóstol Pablo también le pasó lo mismo. Igual al apóstol Pablo, ¿sí? Fue acusado falsamente. Vayamos hasta 1 Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 3. Ahora en el caso del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y alguien por favor que nos lea. 9 del 1 al 3. No soy apóstol, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Muy bien. ¿Qué estaba pasando con el apóstol Pablo? Pues que lo estaban desconociendo. Vean ustedes el versículo 2. El versículo 2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Entonces estaban diciendo: no, Pablo no es apóstol, porque solamente el Señor eligió a los 12. Pablo es un falso apóstol. Estaban hablando en contra de él, ¿sí? Ahora, había falsos hermanos contra él. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas 2, 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Muy bien. ¿Cómo le llama Pablo a esa gente? Falsos hermanos. ¿Y qué estaban haciendo? Dice que estaban espiándolo. Sí, estaban espiándolo para poder afectarle. Y todavía dice que algunos creyentes lo hacían sufrir. Filipenses 1:16, por favor, allá adelante. Filipenses 1:16. También si alguien nos quiere leer. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Muy bien, estaban predicando al Señor, haciendo evangelismo, pero dice que no, sinceramente, pero causando daño a Pablo. Todavía ahí mismo en el versículo 28, capítulo 1, versículo 28. 1:28, ¿alguien nos lee? Que nada intimidados por los que se oponen para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación y justicia. Muy bien, dice: y en nada intimidados por los que se oponen. Había quienes estaban oponiendo. Y por último, dice: y otros eran hasta enemigos de la fe. Vamos a Filipenses también 3, 18 al 19. A ver, lo leemos todos juntos. 18 al 19 del capítulo 3 de Filipenses. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo
cosas tan tremendas en la vida de Pablo. Uno podría decir, no, es un hombre espiritual y que no tiene tantos problemas. No, pues miren, aquí está la situación. O sea, había intriga, así como ocurrió con el Señor, también ocurrió con el apóstol Pablo. Entonces la intriga, así como ocurrió en el tiempo de Amán y de los judíos, pues sigue ocurriendo en todos los tiempos, en todas las situaciones de nuestras vidas. Bien, vamos ahora todavía aquí. Reflexión. ¿Estamos como hijos de Dios libres de la intriga? ¿Estamos libres? Decir, pues ya soy hijo de Dios y a mí no me va a pasar esto. No, ¿verdad? Veamos otra vez la definición de intriga. Intriga es la acción cautelosa, astuta y oculta contra alguien. Es lo que estaba haciendo Amán. Es lo que hicieron los sacerdotes y los líderes religiosos contra el Señor Jesús. Y es lo que hicieron los falsos hermanos contra Pablo. Y es lo mismo que va a ocurrir contra nosotros. Siempre va a haber cierta intriga hacia nuestras vidas. Pero ahora, ¿cómo vamos a reaccionar? Bueno, hay 3 consejos en la Biblia para poder hacerle frente a la intriga. Número 1. Primero, dice el Señor, mirad a mí y sed salvos. ¿A quién tenemos que mirar? Al Señor. No mirar a la gente, mirar al Señor. Y por Él, por medio de nuestro Dios, pues tenemos todo lo necesario para salir triunfantes. Por eso dice el Señor, miradme a mí y sed salvos. Esto está en Isaías 45:22. La segunda cosa que tenemos que realizar es estar preparados cuando pues empiece la intriga contra nosotros, cuando alguien está buscando nuestro daño, nuestro mal, cuando nos quiere hacer caer, cuando nos está buscando pues de alguna manera afectarnos, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro testimonio cristiano. Pues tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes, para que podamos estar firmes en los momentos en que va a venir eso, porque esto tiene que ver con las acechanzas del diablo. El diablo va a buscar de alguna manera cómo querer derrumbarnos. Entonces, número 1, tenemos que mirar al Señor. En segundo lugar, tenemos que estar preparados con la armadura del cristiano. Recordemos que la armadura tiene que ver con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu, que tiene que ver con la coraza de justicia, con el calzado del Evangelio. O sea, todo eso que tenemos que ponernos y prepararnos, ¿sí? Número 3, la tercera cosa. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Porque, ¿qué ocurre cuando vienen las malas noticias de que alguien quiere actuar mal contra nosotros? Pues empezamos a temer, empezamos a tener miedo, empezamos a decir, ¿y ahora qué me va a pasar? Pues no debemos de tener miedo, porque ¿qué dice el Señor? En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué nombre es más grande que Dios? Si Dios es por nosotros, ¿qué más? ¿Quién contra nosotros? Entonces, no debemos de dar lugar, ¿sí? Porque pues a veces nos enfrentamos a personas que de verdad son bien feas, ¿sí? Que buscan cómo dañarnos de una u otra manera, ¿sí? Y que van a buscar la forma de cómo hacernos caer o cómo herirnos y cómo afectar a nuestra familia. Pero ahí están los 3 consejos de la palabra de nuestro Dios. Primero, poner nuestra mirada en Dios. En segundo lugar, pues estar preparados con las herramientas que nos da el Señor, la armadura que está en Efesios capítulo 6. Y en tercer lugar, no temer al hombre. No debemos de temer al hombre. Leí la semana pasada una frase y ustedes díganme de si está bien o está mal. Dice esta frase: estoy de rodillas ante Dios para estar parado ante los hombres. Estoy de rodillas ante Dios para estar parado ante los hombres. ¿Está bien o está mal? Estoy de rodillas ante Dios para estar parado ante los hombres. Sí, si nos arrodillamos ante el Señor y clamamos a Él y le dejamos a Él que actúe en nuestras vidas, pues ¿por qué vamos a temerle al hombre? Pues sí, puede ser que en un momento dado nos cause daño, nos esté afectando, pero al final de cuentas el Señor sabe todas las cosas y Él nos va a sacar triunfantes. Bueno,
pues esto tiene que ver con el pasaje de Esther del capítulo 3, versículos del 7 hasta el 13, que es la intriga, pero todavía nos falta. Vamos a regresar aquí, ya vamos a terminar. Todavía nos falta lo último, la conmoción en los judíos. Cuando llegaron las cartas a las provincias, ¿qué sucedió? ¿Y cómo reaccionaron los judíos? Eso lo vamos a ver a partir del versículo 14 del capítulo 3 y luego todo el capítulo 4. Y eso lo vamos a ver la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. ¿Sí? Entonces, pues, comentarios, hermanos.